Les saludo con la paz del Señor a los hermanos esta noche. Gloria a Dios. Queridos hermanos, muy agradecido a Dios por esta oportunidad que tengo con ustedes para estar en esta conferencia regional Alto Paraná 2025. Y también estoy muy agradecido por la vida de todos los obreros que están presentes aquí, los hermanos que dejaron sus comodidades para acercarse en este lugar. Esto hemos practicado desde el principio de este ministerio y Dios nos ha bendecido así, y agradezco mucho a Dios por la unidad de los hermanos, tanto la regional Caaguazú, que está a cargo de nuestro pastor, vicepresidente y también pastor del campo de la zona de Caaguazú, y gracias a todos los obreros, también por los hermanos que vinieron de Itapúa, los obreros que vinieron. Pastor, muy poco nosotros nombramos a la esposa de los obreros y yo anoté aquí para no olvidarme, porque es muy necesario nombrar esas mujeres de Dios que están luchando al lado de su marido. Dios bendiga a todas las esposas de los obreros, algunos con cabellitos blancos ya, otros enfermitas, otros son nuevas, pero son siervas de Dios. Dios bendiga su vida. Agradezco mucho por la vida de la esposa de nuestro pastor Trinidad Carballo. Esa mujer pasó por valle de sombra de muerte. Creo que todo el ministerio nos afligimos, oramos por ella y aquí está ella. Dios escuchó la oración de la iglesia y pedimos larga vida, porque Pastor Trinidad va a vivir mucho tiempo. Aleluya. No lo que la ciencia dice, sino lo que la Biblia dice y lo que papá dice. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga también a la hermana Mirta, que siempre lo acompaña a su marido. Igual si va para hacer los documentos allá en Caaguazú, la parte administrativa, ella está allí al lado de Aurelio. Aleluya. Y a veces Aurelio se pone rebelde, Pastor Trinidad. Esos días ya era como las 2 de la mañana cuando hicimos la última ceremonia en Villas 23. Y bueno, yo le pedí al pastor, le dije, no te vayas, pastor, quédate, vamos a ver un lugar donde podés dormir y pasar la noche, porque lo vi muy cansado. Y la hermana Mirta también le dijo, pastor, quédate, pastor. Y él agarró la llave, me dijo amén, pero a su esposa le dice, vamos, te va conmigo, te queda. La última palabra. Y bueno, la hermana tuvo que, después me contaron la historia, la hermana tuvo que acompañarla. Y bueno, a veces así somos los maridos, ¿verdad? Aleluya. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Aleluya. En el libro de Efesios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Silvino. Silvino, por primera vez estás aquí. Aquí en la regional. Segunda vez. Está su familia, su esposa, su hija. Allá, ahí está su hijo con su esposa por primera vez aquí en este lugar. Ellos son los que están auxiliando la obra allá de la zona de Santa Rosa del Aguaray. Y estoy muy feliz por ello. Ellos vinieron para la actividad de Caaguazú y ya se quedaron para la regional Alto Paraná. Y nosotros nos gozamos por su visita. Gloria a Dios. Yo nunca lo escuché predicar al hermano Basilio. Lo veía ya en Troncal. Pastor, anoche predicó en nuestro culto. Bueno, después de una semana de actividad, congreso de niños, congreso de misión, el pueblo ya estaba un poco cansado. Dimos muy poca oportunidad
y lo entregamos al hermano. La gloria sea para Dios. Como decimos los pentecostales, casi nos arrebatamos todo, hermano. Endemoniado por el suelo, persona hablando en misterio y tiene una particularidad para predicar. Y ya tenemos un segundo pastor Trinidad en el ministerio. Tiene un guaraní espectacular, hermano. Aleluya. Vamos a tomar lecturas de las palabras de Dios en el capítulo 4, el versículo 3. Aleluya. Y vamos a mirar la Biblia y leer juntos a la voz de dos. 1, 2. Solícitos en guardar en el vínculo de la paz. Amén. Tomen asiento, por favor. El pastor Francisco pidió que nadie salga afuera y vamos a respetar eso. En la obediencia está la bendición. Un hermano tenía problema en la vejiga y tenía que salir cada 10 minutos al baño. Estaba esperando la fecha de su cirugía. Y el pastor, tomado por el Espíritu, con una rabia santa, empezó a decir de esta manera: que nadie salga afuera, que todo se quede adentro, que la gente salía, entraba, y el hermano ya no aguantaba, quería salir, pero esa noche dijo: yo nunca fui obediente al pastor y voy a probar esta noche, y no salió. Esa noche Jesús le operó, hermano, y fue sanado. Aleluya. Muchas de las veces esa voz no es del pastor, es del Espíritu Santo. Y obedézcalo, porque en la obediencia está la bendición. Amén. Vamos a mirar la Sagrada Escritura. Este lema hemos hablado una y otra vez en nuestra conferencia, en nuestro ayuno, en las convenciones que hemos tenido. Hermanos, hemos llevado como lema de este año 2025, estar unidos. Y hemos hablado que la unidad requiere espiritualidad, requiere fruto, porque lo que aparece allí en el vínculo de la paz, el que me va a vincular con mi hermano es la paz. Y la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Quien escribió esta carta fue el apóstol Pablo. Él mismo la escribió a una iglesia que él mismo había estructurado, una iglesia que él mismo había discipulado, había enseñado. Entonces entendemos que era una iglesia que estaba a su cargo. Por ventura escribió la carta a los hermanos de Éfeso para poner algunos orden, y uno de los orden fue el desorden de la unidad, y escribió esta carta para hablar acerca del cuerpo de Cristo, que requiere la unidad del Espíritu para que esté unido, y la puso en comparación a Cristo y los miembros, y que Dios pone a todos los miembros, cada uno en su lugar. De repente el apóstol Pablo no veía lo que se avecinaba para esta iglesia. Pero usted lee el libro de Apocalipsis, cuando Jesús habló a esta iglesia, en el libro de Apocalipsis empezó allí la palabra de Jesús, hermanos, amonestando a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que también tenía uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia, una iglesia que tenía celo por las doctrinas, por la santidad, y tenía conocimiento de la palabra de Dios, reprobaba a los que decían ser apóstoles y no eran,
porque ellos lo habían hallado mentiroso, porque ellos fueron instruidos por el apóstol Pablo. Ellos tenían paciencia. Ellos trabajaban, pero llega un momento dado que le faltaba fervor, le faltaba el primer amor. Y el apóstol Pablo vio como una caída y le dice: recuerda dónde has caído. Perdón, Jesucristo. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta carta era escrita como una epístola, y epístola es una carta que está escrita en forma de discurso. El ángel de la iglesia, en este caso el pastor de la iglesia, tenía que agarrar aquel rollo, aquel pergamino y reunir la congregación, porque el mensaje fue para 7 iglesias. Entonces la primera iglesia y el primer ángel, el primer pastor de la primera iglesia, tenía que agarrar aquella carta o aquel pergamino y leer en voz alta. Primero leer para él y segundo leer para la congregación. Aquella carta abajo no firmó el pastor de aquel entonces, que era Juan el teólogo. Aleluya. No firmó él. Lo que firmó fue Jesucristo, y lo firmó con una advertencia: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Aleluya. Una despedida, aleluya, del Espíritu Santo. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miramos esta palabra, aleluya, y nosotros muchas de las veces, aleluya, ubicamos esta palabra en el futuro. Los vencedores comerán del fruto del árbol de la vida, aleluya. Y quiero decirle que cada vencedor que está aquí esta noche, lo que hemos vencido la tentación del ojo, lo que hemos vencido la tentación del oído, y tenemos esa comunión con Dios a través de una mente purificada en la sangre, a través de una mente santificada a través de la palabra. En cada culto comemos ese maná, en cada culto comemos ese árbol de la vida. O si no, nos morimos si dejamos de comer. ¿En qué tiempo, en qué momento comemos? Cada vez que viene la palabra, cada vez que cantamos al Señor, cada vez que desciende su gloria, cada culto que el mensaje es predicada. Jesucristo habló de la palabra y dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son. En cada culto recibimos vida. Hay gente hasta llega a decir: a mí no me edifican las convenciones, a mí no me edifican los congresos, las fiestas regionales. A mí, yo estoy edificado orando a solas allí, a puerta cerrada, donde nadie me ve. Yo no sé si este culto no te edifica, es porque está muerto. Aleluya. Si no sentiste la presencia de Dios es porque ya está muerto. Falta resucitar, falta volver a la vida. Esa es una forma de superficialidad, hermano. porque cargamos la vida espiritual a sola, ese altar
donde nadie nos ve. Es bueno y todos debemos tener ese compromiso. Pero también la Biblia dice, Dios envía bendición en la congregación. Por eso usted que llegó desanimado aquí, cabizbajo, vas a salir volando de aquí. Aleluya. Ahora, ¿por qué la iglesia de Éfeso llegó a esta pérdida tan grande? No sé después de cuántos años, alguno dice 80, otro dice 60 años después, Juan, aleluya, escribió la carta que Jesús le dictaba y lo envió a aquella iglesia. Aleluya. Ahora, ¿por qué la iglesia estaba en esta situación? Porque no puso oído a lo que Pablo había enseñado acerca de la bendición que trae la unidad en el cuerpo de Cristo. Aleluya, porque Cristo no tiene compromiso con un miembro. Cristo tiene compromiso con los miembros, que es su cuerpo, su iglesia. Cristo tiene compromiso con el ángel de la iglesia. Y cuando Él habla, no habla ya, aleluya, lo que está en el último. Habla al que está sentado aquí, porque Él lo ha escogido y Él lo representa aquí. En eso también no quiero dejar impune, aleluya, aquellos pastores que dicen, no, a mí no me gusta profecía, si Dios va a hablar conmigo, aleluya, me va a hablar a sola, ¿por qué me tiene que reprender? Aleluya, alguna vez Dios reprende a los pastores, levanta profeta para hablar, porque el pastor ya murió espiritualmente y es necesario oír esa profecía. Y es necesario tener esa humildad, escuchar esa profecía. Y la Biblia dice de esta manera, aleluya, investigar esa profecía, probar esa profecía, si es de Dios. Y si es de Dios, encurvemos la cabeza y digamos amén. Aleluya. Aunque existen también profetas antipastores. Aleluya. Y yo quisiera seguir hablando de esta palabra. Escuche. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, aleluya, dejamos de recibir, aleluya, el espíritu de la profecía que da vida, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Porque como nosotros recibimos vida a través de la palabra, a través del mensaje. Entonces, como decía, el mensaje viene al cuerpo. El mensaje viene a la cabeza. Ustedes se recordarán del salmo que ya se usó bastante para hablar, aleluya, de esta palabra, donde dice, aleluya, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde Dios envía, ¿qué? Aleluya, como el óleo que baja, dice, sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Aarón no era cualquier tipo de sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote. Y mira aquí, y el sumo sacerdote debiera entrar una vez al año, aleluya, en el lugar santísimo, mientras todos los sacerdotes y todos los levitas quedaban orando y el pueblo afuera quedaba pidiendo misericordia a Dios. Allá se encontraba con Dios, allá Dios le daba palabra. Y salía, a veces salía espléndido por la gloria de Dios, después de haber hablado con Dios. Y salía con una palabra de perdón, con una palabra de reconciliación para todo el pueblo de Israel.
aleluya, con una palabra de esperanza. La unción bajaba sobre él y traspasaba su vestidura, aleluya, que representaba el sacerdocio, y después hasta el borde de su vestidura que representaba el pueblo. Si Dios bendice este grupo, también Dios bendice el pueblo. Pero si este grupo de obreros se aleja de Dios y ya no escucha la voz de Dios, el pueblo va a ser desatinado. Por eso tenemos la gran responsabilidad de parte de Dios como sacerdote: cambiar el pan diariamente, cambiar el pan semanalmente, cambiar el pan todos los días, para que haya pan nuevo en el altar de Dios, para que este cuerpo reciba vida. Para que este cuerpo reciba vida. Aleluya. Y encontramos, aleluya, algo que ellos no habían cuidado. Encontramos aquí algunos de los frutos del Espíritu que ellos tenían. Si ustedes observan conmigo, Éfeso, ayúdame a predicar glorificando a Dios los obreros. Me tomó esa peste que ya reprendimos y una y otra vez. No está saliendo, pero va a salir. Ayer no podía hablar. Aleluya, se me trancaba la garganta. Encontramos que ellos habían, aleluya, tenido algunas cualidades. Eran trabajadores, eran pacientes, conocían la palabra, habían reprobado a los falsos apóstoles. Hermano, ellos habían sufrido, ellos tenían la paciencia. Tremendo, de todo eso el Señor lo alabó. Pero una cosa que el apóstol Pablo lo había exhortado a ellos no tenían, y esa era la paz, la unidad en el vínculo de la paz. Aleluya. Yo quisiera que observe una de las iglesias que ayudó más al apóstol Pablo. Fue la iglesia de Filipenses. Yo miro a Filipenses ahora, si quieres mirar conmigo. Una iglesia que él mismo había fundado, Pastor Trinidad. Me imagino que, aleluya, Pablo cuando escribió esta carta, su corazón lloraba. Me imagino que ya tenía su pelito blanquito como usted, pastor. No voy a decir ancianito, porque aunque el cabello está blanquito, no tienes arruga todavía en la cara. Mientras que yo y Francisco parece que jugamos competencia, hermano. Aleluya. Y yo me imagino que cuando él escribía esta carta, aunque alguna persona dice que quien escribió esta carta fue Lucas, él le citaba y Lucas escribía. Aleluya. El apóstol Pablo, a la única iglesia que se expresó de esta manera. Aleluya. Ustedes van a mirar esa parte donde dice corona mía. Se expresaba como un papá que se expresa a su hijo. Aleluya. Una iglesia que él mismo había fundado. Pero en esta iglesia encontró una falla. En esta iglesia el apóstol Pablo encontró un peligro. Había dos hermanas de círculo de oración que estaba perturbando la paz allí en el cuerpo de Cristo. Yo quiero que mire capítulo 4. Mire cómo se expresa. Capítulo 4, versículo 1 se expresa de esta manera. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Se expresa de una forma, hermanos, como un padre que se expresa a su hijo. Estad así firme en el Señor, amados. Y ahora, aleluya, le cita a estas dos hermanas y le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo que en el Señor. A más abajo, después el apóstol Pablo le va a decir al dirigente de la iglesia para que le cuida a estas dos hermanas. Porque estas dos hermanas
Todos miren aquí. Alguno dice que representa iglesia, pero yo quiero interpretar esta palabra literalmente. Dos hermanas de la iglesia que se encontraban en la iglesia y no se saludaba. Se encontraba en la iglesia y miraba a otro lado. Venía en el círculo de oración y hacía círculo de confusión. Dos hermanas que estaban en la misma iglesia, pero no tenía comunión, no tenía paz, no estaba unida. Aleluya, estaban divididas en pensamiento, en idea, y siempre creaba problemas. Y ese contamina la congregación y se siente en el ambiente. Usted va en una familia dividida, aleluya, y siente en el ambiente eso. Usted va en una iglesia dividida donde no hay paz. Usted siente en la iglesia, eso trae muerte. Entonces el apóstol Pablo, después de decirle regocijado, otra vez digo regocijado en el Señor, aleluya, se recuerda y dice: tengo que decirle a Evodia y a Sinti que sean uno en el Señor, que no perturbe la paz de la iglesia, porque donde hay paz, allí Dios envía bendición y vida eterna. Usted no puede participar Santa Cena si no está en comunión. Aleluya, porque la Santa Cena es comunión. Usted está recibiendo juicio. Por eso la Biblia dice: examínense y después participe. Aleluya. Y siempre los pastores damos ese tiempo y decimos: si alguien quiere hablar o alguien quiere arreglar su altar, aleluya, háganlo ahora antes que yo, aleluya, les sirva la cena del Señor. Aleluya, para no participar en juicio. Gente humilde vemos que agacha la cabeza y se va junto a su compañero y decir: perdóname, hermano, yo he pecado. Vemos obreros, aleluya, que también obreros han, aleluya, fallado. Se baja, lo abraza y dice: hermano, si yo he sido duro contigo, perdóname, no te he comprendido. Por favor, perdóname, yo quiero participar la Santa Cena. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué se procura hacer? Se procura establecer la paz. La paz trae unidad. Pero hay gente que justifica, dice: no, yo no fallé, él tiene que venir a pedirme perdón. Porque nos creemos importantes, porque nos creemos infalibles, nos creemos que tenemos la razón y que lo que nosotros hicimos a través de la rabia, a través del odio, a través del resentimiento, Dios está de acuerdo con esto. No importa a quién le hemos herido. No, la iglesia del Señor debe ser una iglesia humilde, una iglesia, aleluya, que sabe pedir perdón. Porque pecamos, hermano. La Biblia dice: si alguno no ha pecado, le ha hecho mentiroso a Dios. De una o de otra manera, con nuestra forma de vestir, hablar, con nuestra forma de caminar. Y a veces tenemos, aleluya, la yabaí, hermano. Aleluya. A mí muchas de las veces mi esposa me dice: no le saludaste, porque muchas veces andamos desorbitados. Tenemos compromiso aquí y allá. No le saludamos, pasamos, pisamos los pies de los hermanos y no le saludamos. Y ahí, aleluya, a mí me dice: Norma, no le saludaste. De repente se ofende el hermano. Dejo el maletín, vengo y le digo: Padre Señor, hermana, Dios te bendiga. Pero se nos pasa. Por eso es muy necesario pedir perdón. Entonces sumamos para la paz, proveemos para la paz, buscamos la manera de cómo estar en paz con todo. Pero cuando no arreglamos esa parte, tenemos una congregación muy dividida, gente insumisa, y eso hace que se estorbe la presencia de Dios. Yo conozco iglesias, ojalá que aquí no haya enfermedades, que llega el círculo de oración, la fiesta de círculo de oración,
y se pelean por la ropa. O llega el congreso de joven y se pelean, dice cadera alta, cadera baja, tiene que ser la pollera. No, la camisa tiene que ser así cuadrado, otro dice de un color. No hay esa humildad, nadie practica estar en paz. Hermano, si no te gusta la camisa, vista 1 o 2 días en el congreso, después manta en la obra misionera. El problema está acá. El problema está acá. Queremos imponer nuestra propia idea. Queremos imponer nuestra propia visión. Es por eso que hay fundaciones de iglesia que ya han terminado. Hay congresos de jóvenes que ya no lo hacen porque no están de acuerdo. Entonces, ¿a quién Dios le ha puesto para corregir esta deficiencia? Mira aquí estos obreros que están aquí. Por más que muchas de las veces no va con tu cara, la Biblia dice, Él mismo constituyó. Él mismo constituyó, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para agarrarte, llevarte en la oficina y decirte, hermana, usted es así. Decirte tu defecto. Dios lo ha puesto y tiene una autoridad de parte de ti. Estoy hablando de pastores que Dios ha puesto. Obrero que fue comisionada por una directoría, por una convención. Aleluya. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fuere? Porque ese enviado, ese establecido, le obedece el reino espiritual. Satanás sabe que no es un llanero solitario, sino que es alguien que se ha puesto como autoridad de Dios allí, y ese va a prosperar. No el que se hace pastor, no el que se cree, se hace evangelista, no, sino el que fue ungido por una convención. El que fue guiado sus pasos y adoctrinado, aleluya, ese es el varón que Dios ha levantado. Porque aquí yo soy de Ciudad del Este. Aquí ha sucedido que un predicador ha tenido fama que ni era diácono. Agarra el aceite enfrente del espejo, pastor, y reúne una cuanta gente y dice, ¿quién cree que yo soy pastor? Dios sana, Dios cura, Dios a través de mi vida ha ganado mucha alma. Y le dice amén. Porque hay mucha gente que le gusta, aleluya, así. Destapa el aceite, derrama sobre su cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de hoy yo soy pastor. Sí, aleluya. Pregúntenme qué pasó de ellos. No aparecen más. Aleluya, porque el mundo espiritual respeta a una iglesia que está unida. Jesucristo habló de este mundo espiritual y dice, Satanás no está dividida entre sí, está bien unida, porque un reino dividido no prospera entre sí. Pastores, ¿cuántos saben que esa enfermedad llega a la congregación? Busca, aleluya, quién es el que está propagando. Agarra y apártalo de la oveja, porque o si no va a enfermar toda una congregación. Porque el espíritu de división y el espíritu de error nace de una carnalidad. Cuando usted lee el libro de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19, entre la obra de la carne aparece allí, aleluya, la herejía. La herejía, aleluya, es un pensamiento humano que se impone, aleluya, contra los preceptos de Dios por medio de su palabra. Y dice, no, la Biblia dice de esta manera, pero yo en mi interpretación, a nadie Dios le reveló, solamente a mí. Cuando la Biblia dice que ninguna de las profecías es de interpretación, yo no puedo decir a mí, nomás Dios me reveló. Entonces esa es herejía, aleluya, y es bien humana, es de la carne, de la carnalidad.
Pero cuando se practica una y otra vez a sabiendas que no es bíblico, se vuelve herejía destructora, demoníaca, que puede destruir no solo una congregación, sino que puede levantar una secta herética y puede arrastrar mucha iglesia, o sea, congregaciones detrás de él. Por eso nosotros no podemos dar tregua. La Biblia habla de divisionista. La Biblia habla, dice, una vez amonestado, una o dos veces hay que desechar, porque el tal se ha pervertido. El tal. Aleluya. Hermanos queridos, vivimos en un tiempo donde debemos de velar. Y los pastores debemos mirar con el ojo del Espíritu Santo. Observar la congregación. Enseñar la congregación. Hablar con los obreros. Y qué bueno tener este tipo de reunión. Aleluya. Gloria a Dios. Y de esto es que quiero hablar. Tanto la herejía como la división nace de un corazón que está pervertido, de un corazón que ya no siente temor de Dios. Y esta parte me hace recordar por aquel hombre llamado Usías. Quisiera llevarle a este pasaje, aquel hombre que Dios ha levantado y le ha dado tanta bendición. Aleluya. Un hombre que Dios había, aleluya, bendecido. Y la bendición fue tan grande en su vida que superó a los reyes que fueron antes de él, excepto a David y a Salomón. Y yo quiero llevarle en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. En este periodo, el profeta para esta nación era Isaías, el gran profeta mesiánico que profetizó largo tiempo. Pasaron reyes, pasaron príncipes y él permanecía, advirtiendo a Israel de las cosas que se avecinaban. Y miramos al profeta Isaías que profetizó en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. Aleluya. Estos tiempos que él profetizó durante 4 periodos de reyes. Aleluya. Y profetizó en un tiempo donde este hombre se había desviado. Todos miren aquí. Era un gran rey, era un gran hombre, era alguien que Dios había usado, era un hombre que Dios estaba con él. De él te quiero hablar esta noche. Mire cómo el corazón del ser humano puede desviar. ¿Me está siguiendo con el mensaje? Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 1 de Isaías dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ponga su dedito allí para no perder, porque quiero leer contigo algunas partes del 26 del segundo libro de Crónicas. Aleluya. Isaías fue un profeta, aleluya, no como Jeremías. Jeremías más bien profetizó, aleluya, al pueblo. Profetizó en el mercado. Profetizó allá, aleluya, en los barrios. Rara vez se acercaba al gobernante y le decía: así dice Jehová. Lo buscaba, aleluya. Y aún lo buscaba para matar, y otro lo buscaba para escuchar la voz de Dios de su boca. Pero sin embargo, se cree que Isaías fue un profeta que vivía con los príncipes,
y profetizaba a los reyes. Y era un profeta que Dios levantó. Y yo miré y leí su historia. Y leyendo su historia, encontré que muy poca gente, muy poco profeta ha tenido la experiencia sobrenatural que ha tenido Ezequías. Yo quiero que mire. Una experiencia sobrehumana que él no tenía anteriormente. La Biblia dice que se fue en el templo y cuando estaba en el templo vio el trono de Dios y vio a Jehová sentado en el trono. Delante de él o arriba de él había serafines y escuchó la voz de los serafines que decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. En otro sentido, salió de lo natural y entró en la dimensión espiritual y contempló lo sobrenatural de Dios. Moisés vio la espalda de Dios, seguramente en forma teofánica. Abraham conversó, aleluya, con Jesús en el Antiguo Testamento, pero en forma teofánica. Pero este hombre, cuando vio a Dios, dice: ay de mí que soy muerto, porque siento un hombre de labio impuro, mis ojos han visto a Jehová. Aleluya. Seguramente que él pensó que él estaba viendo físicamente a Dios. Por eso yo digo que Dios le transportó, porque si le veía físicamente, capaz moría allí mismo, porque él creyó que iba a morir. Tuvo una experiencia sobrenatural. Y observe, mientras él tenía esa experiencia, vio a los serafines, aleluya, y escuchó la voz de Dios que pedía que él se alistara para ser mensajero. Y Jehová decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y él levantó la mano y le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pastor, ¿acaso él ya no era predicador? Era predicador y más que un predicador. Aleluya, él era profeta. Pero Dios tenía un trato especial esa noche con él. No es para quitarle del anonimato, él ya era conocido. Dios tenía ese día un trato con él. Lo iba a quitar de él aquellas cosas que había aprendido en forma errada, que lo tenía en comodidades, y que él, por causa de esa barrera, no había visto la gloria de Dios, porque Dios quería usarle de una manera extraordinaria. Por eso el texto dice: en el año que murió el rey Usía, yo vi al Señor. Dios quería quitar Usía de su vida y la quitó para llevarle a convertir en un hombre extraordinario. E iba a ser espectáculo para el mundo de aquel entonces, con las palabras proféticas que Dios le había asignado. Hay momentos que Dios tiene que matar de nosotros esa Usía, esa barrera, aleluya, que nos tiene atado, aleluya, a la rutina, para usarnos, porque el mundo necesita predicadores que arden el espíritu. Hay muchos predicadores en el mundo, pero lo que necesita la sociedad, Señor, le preguntaron a Juan Wesley y le dijeron: ¿cuál es el secreto de tu ministerio? No tenían altavoces, no tenía micrófono, pastor.
Yo estudié mucho la historia de Juan Bueley, porque en el discipulado se nos daba, en la metodista. Aleluya. Y él decía, no hay secreto en esto. Yo me meto en el fuego y la gente me viene para escuchar. Oh, no hay secreto, ¿verdad, pastor? No hay secreto. Biblia y oración. Biblia. Agarra tu Biblia y mostrarla a tu hermano, decirle acá. El Padre de la Gracia, ¿cómo se llamaba? La doctrina. El Padre de la Gracia que decía que él comía poco, dormía poco. Juan Calvino, señor. Juan Calvino. Comía poco, dormía poco, pero devoraba las escrituras. Lo escuchó el pueblo, parece que tiene que decir más fuerte. Comía poco, dormía poco, pero devoraba las escrituras. Dice que el Hecho de los Apóstoles, él estudió con lupa, letra por letra, palabra por palabra. Agarra tu Biblia y pon así. Decile a Dios en secreto, dame hambre por esta palabra. Dame hambre por esta palabra. Dame hambre por esta palabra. Uriandarabaso mendeiki andarabanai. Uriandarabaso mendeiki andarabanai. Esta noche hay joven que tiene que tirar el celular. Tiene que tirar el iPhone. Tiene que tirar el Redmi. Tiene que tirar el Samsung. Y tiene que tirar cuanto diablo haya. Y tiene que volver a la Escritura. Ay, abandará. Hay cosas que Dios tiene que matar de nosotros para usarnos. Oh, recancho mendei que andará más. Aleluya. Cuánto Modi escuchó por primera vez la palabra de Spurgeon que decía: Dios todavía tiene un hombre para usarlo extraordinariamente. Y dijo en forma de profecía que había 10 en Chicago. Él decía: yo soy uno, ¿dónde están los 6? Yo soy uno, ¿dónde están los 6? Hoy ustedes abren, aleluya, ese libro que se llama Héroe de la Fe o Los Generales de Dios. La primera plana aparece el reverendo Moody. El hombre que aún ganó más alma que Pedro y Pablo, se decía por él. Un hombre extraordinario, hermano, y el mismo Espíritu Santo está buscando un hombre.
un joven, una joven, un pastor, un obrero. ¿Dónde estás tú? Esta sociedad necesita ver a un predicador que habla desde el fuego de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Y será que moriremos antes de ver ese predicador? Yo creo que Dios tiene en esta misión, en esta obra. Aleluya. Porque Dios ha levantado esta obra para glorificar a Jesucristo. Sus ojos están sobre ti, querida juventud. Sus ojos están sobre ti, querida hermana de círculo de oración. Sus ojos están sobre ti, querido obrero. Dios está desafiando tu corazón esta noche aquí. Todavía los quiciales de la puerta del templo templarán. Todavía escucharemos y veremos cosas grandes. Aleluya. Quisiera en esta hora que me acompañe. ¿Cuántos minutos más tengo aquí? Ya termino. Aleluya. Tiene miedo de esa palabra, ¿verdad? Aleluya. Pero ya voy terminando. En el año que murió el rey Usía, Usía subió en el reinado cuando tenía apenas 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía Usía? Ese tiempo había un sumo sacerdote llamado Zacarías. Usted lee en el capítulo 26, versículo 3, donde dice cuando comenzó a reinar, apenas tenía 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. Y la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová en los tiempos de, aleluya, Zacarías. Y tenía esta sabiduría que no da el instituto bíblico, que no da la facultad, sino que da solamente Dios. Entendido en visiones de Dios en estos días en que buscó a Jehová. Jehová, da un codito a su hermano, decirle: en este día, lo de ayer pasaron. En este día que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. No se puede vivir de historia. Hizo batalla a los filisteos. Aleluya, lo venció. Y empezó a conquistar ciudades. Empezó a rescatar ciudades que los enemigos habían, aleluya, quitado. Dice que hizo guerra contra los filisteos, contra los árabes, contra los que habitaban en Judbal y contra los amonitas. Y a todo lo volvió tributario. Y todos reconocían que Jehová estaba con él. Algo más que hizo, edificó Usía torre en Jerusalén, torre de vigías, junto a la puerta del ángulo. Aleluya, también edificó torre en el desierto y abrió mucha cisterna. Aleluya, mire, torre para ver el peligro, cisterna para que el pueblo, para que él y el pueblo tuvieran agua. Lleva eso en el ámbito espiritual. Tenía visión, veía el peligro. Aleluya. Y también cisterna para que el pueblo bebiera agua. Como bien ustedes saben que las ciudades estaban amuralladas. Igual si los enemigos venían a sitiar, ellos tenían agua. Entonces no había preocupación en eso. Era un hombre entendido en visiones de Dios. Dios le dio guerrero, soldado. Dios lo bendijo económicamente. Y la Biblia dice, mire la expresión que utiliza en el 26:8, porque se había hecho altamente poderoso. Era alguien poderoso, poderosísimo.
Estos días de la búsqueda de Dios. O sea, el poder viene de Él. La prosperidad viene de Él. La conquista viene de Él. La sabiduría viene de Él. No es tuyo. La conquista, queridos compañeros, viene de Él. Que no haya competencia, quitar el pecho y decir: yo tengo la iglesia más grande en la iglesia, amén. Esa gloria sea para Él. Yo tengo la membresía más próspera, esa gloria venga de Él. Nosotros apenas somos soldados, somos siervos. Aleluya. Y 2 veces la palabra usó. Aleluya, la palabra poderoso. Capítulo 26, versículo 15 dice: su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse. Su fama creció y corrió por toda parte. Y la gente decía: se levantó un nuevo David. Se levantó un nuevo Salomón. Se levantó un nuevo rey, que la presencia de Dios lo acompaña. Tiene sabiduría. Ninguna nación le lo puede hacer frente. Y donde él salía, la gente le tenía respeto, porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo me recuerdo de unas palabras. Aleluya. Yo estaba pasando un momento muy difícil en el pastorado, en el ministerio, porque los hermanos saben, los que me conocen, nosotros hemos empezado muy joven la obra de Dios. Aleluya. Y yo, con mi muy poca experiencia hasta ahora, yo digo que no tengo experiencia. La misericordia de Dios me sostiene hasta el día de hoy. Y le decía a Dios: Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor. ¿Será que tú estás conmigo? ¿Será que tú, aleluya, estás conmigo? Señor, hay gente con nosotros que yo no tengo esa capacidad para reprenderle y decirle su falta. Dios mío, confirma. Yo estaba orando, yo estaba llorando. En la noche, Pastor Trinidad, era la clausura de su congreso. Aleluya. Y Dios habló conmigo a través de un siervo de Dios y me dice: habrá respeto hacia tu persona. Aleluya. Todos los tiempos que mi presencia está contigo. No porque sos alguien, sino porque yo estoy contigo. Por eso aprenda a caminar conmigo, a llorar en mi presencia, porque mientras que yo estoy contigo, no te preocupes de los demás. Yo me fui, hermano, como un gatito. Yo regresé como león, pastor. Aleluya. Y dije: ¿dónde está el Goliat que yo le voy a quitar la cabeza? Aleluya. Entonces lo que nos vuelve, aleluya, hermanos, en esta posición, no es nuestro conocimiento, sino es su presencia. Su presencia. La primera fase, la segunda fase le voy a hablar. La segunda fase, el varón se hizo poderoso. Dios lo honró tremendamente. Y acá viene el peligro. El peligro no viene cuando, aleluya, todos observen aquí, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay aplauso, cuando uno está en el anonimato, cuando uno no sale ahí por la pantalla, cuando uno es un donadie, solamente Dios y el cielo lo conocen. Pero de repente corre y dice: mira, ve esta página, es una bendición. O si no, fulano va a venir a visitarnos.
aleluya, y te honra de una manera que tú nunca pasó por tu cabeza que te iba a honrar. Y dice, el predicador fulano, va a venir el pastor fulano, mire, aleluya. Y usted, aleluya, sin novela, va subiendo humo en la cabeza. Va subiendo humo en la cabeza. Y en ese trayecto, yo no sé qué momento murió Azarías. Azarías, digan conmigo Azarías. Perdón, Zacarías, gracias. Zacarías 26:5. Y Zacarías era un viejo enseñador en el templo. Y este tiempo que él estaba con él, Zacarías era de oración. Y lo llevó a buscar a Dios en los días de Zacarías. Ahora sube como sumo sacerdote Azarías. Digan conmigo Azarías. Pero Azarías era el niño que jugaba con él. Era el compañerito. Azarías era el que estaba con él en el grupo de jóvenes. Era ahí, crecían juntos y lo conocía. Y ahora él dice, bueno, ese me va a corregir. Ese es mi taí que yo conozco, su papá fulano, su mamá fulano. Ese me va a corregir. No, yo soy rey. Yo soy rey. Y empieza a observar los trabajos que hacían los sacerdotes. Y dice, no, ellos no hacen su trabajo como Dios lo ordenó. Se volvió controlador. Una persona cuando no ora, la primera cosa que hace es buscar a quien tachar. No, ese no canta bien. Pero cuando oraba, igual si no cantaba bien, glorificaba. Se recuerda que el niño pasó a cantar y usted, sumergido en lágrimas, levantaba su mano y lloraba y glorificaba. Y solamente cantó, somos soldaditos, siervos del Señor, y usted lloraba. Y hoy usted viene y pone su cara de alemán. No glorifica, no dice nada. Ese gesto me dice que usted se cree importante. Tan importante él que cuando agarra el micrófono le reta a todo el mundo y que tiene que glorificar. Pero él allí no dice gloria a Dios, no dice aleluya, cara fea, está allí. Los primeros que tiene que glorificar somos nosotros los obreros. Si queremos tener una iglesia que glorifica, entonces nosotros tenemos que glorificar. Si queremos una iglesia que ora, nosotros debemos de orar. Aleluya. Entonces dice, no, yo a partir de hoy voy a hacer lo que ninguno de los reyes hicieron. Voy a ser rey y voy a ser sacerdote también. O sea, ni quiso ser sacerdote, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Su corazón rebelde y obstinado, aleluya, lo llevó a pensar que él podía ser rey y que él podía ser también sumo sacerdote. Quiero hablarte por la investidura. Observe bien aquí, investidura. Su investidura era rey, no era sacerdote. El mismo pecado de Saúl. Saúl, su investidura era rey, no era profeta. Mira, un corazón rebelde.
siente que puede subir a niveles que no le corresponde. La única investidura, o sea, el único ser que nació de mujer y que tiene las 3 investiduras es Jesús. Como Rey de Reyes es el Rey del universo. Como profeta es el profeta de todos los tiempos. Y como sacerdote, es el único sacerdote que entró en el lugar santísimo, no con sangre de animal, sino con su propia sangre, para interceder por nuestros pecados. Por eso esta Biblia dice: tenemos un sumo sacerdote, aleluya, en nuestra semejanza, que fue tentado en todo, pero no pecó. Él puede compadecerse de nuestra debilidad. Acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia. Entonces un corazón rebelde no atenta contra el pastor, contra el evangelista, sino contra el trono de Dios. Y aquí yo quiero entrar en el mensaje. El rebelde confunde la espiritualidad con la superficialidad. Piensa que el espiritual es saltar, hablar en lengua y ta. Pero no está sumiso, no es obediente, no tiene ningún fruto del espíritu. No tiene ningún fruto del espíritu. Aleluya. Y yo quiero que mire. Por eso se vuelve independiente. Vive su propia imaginación. Y sufre, hermanos, aparte de la independencia, de unipersonalismo. No, yo soy así. Quiere tener el ministerio, o sea, confunde el ministerio o ignora. Aleluya. Para levantar su propio imperio. Quiere que todo tenga la mirada por Él, que Él sea el centro, vive una actitud unipersonalista y no quiere que nadie mire por el ministerio, sino que Él atrae por Él la atención. No quiere que nadie mire por Jesús, sino por Él. Confunde ministerio o ignora para levantar su propio imperio. Le dije a mi esposa para que me escribiera, porque el Espíritu Santo me estaba dando, y le dije: ahora escribí. Y bueno, veníamos en el vehículo y el vehículo, aleluya, se movía. Por eso no estoy leyendo bien. Entonces, ¿quién tiene que aparecer aquí? Da un codito a su hermano y decirle: Jesús. Cuando apareció Jesús, Juan dice: mejor que yo y que Él. Desaparezca. Nadie quiere verte a ti. La gente necesita de Jesús. Yo estaba leyendo, me recuerdo que era jovencito, enamorado por la Biblia y por la oración. Compré un libro, leí ese libro. Desde la tapa hasta terminar habló del Espíritu Santo. Y casi no hablaba de Jesús. Y algo me dice en el corazón ese versículo: cuando Él venga, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Y el centro era el Espíritu Santo y no era Jesús. Y dije: voy a cerrar este libro y no voy a leer. Tampoco quiero blasfemar contra este libro, pero voy a cerrar porque el centro debe ser Jesús.
El centro debe ser ¿quién? Jesús. La persona visible del ministerio men debe ser Jesús. Nunca piense y diga yo voy a ser famoso predicador. Y empieza a inventar movimientos extraños como para atraer la atención de la gente hacia vos, para que la gente diga wow, qué tremendo ese canta y cómo hace eso. Y algo que me preocupa, Pastor Trinidad, mucho cantante y mucho predicador se está levantando. Y cuando haya esa competencia, ustedes van a ver, y tenemos las espadas aquí. Cortá hijo de obrero, cortá si es posible esposa de obrero. Competencia no debe haber entre nosotros. Jesús se tiene que ver entre nosotros. Aleluya. Igual si no canta bien, pero si Jesús está con él, escuchemos a ese cantor. Aleluya. Yo quiero que mire, Saúl pecó con el altar, puso excusa y dice, vi que el pueblo se me desertaba. No, él era el líder. Él no quería esperar, porque Saúl quería tener las 2 investiduras. Saúl quería tener las 2 investiduras. Si hay algo por el cual Dios lo perdonó a David, David nunca quiso ser, aleluya, un hombre con 2 investiduras. Él era rey y él era adorador y lo adoraba a Dios igual, aleluya, antes de ser rey, después de ser rey. Y Dios amó tanto a David. Pero estos 2 reyes, aleluya, quería tener doble investidura. Dios no comparte eso. Él no comparte su gloria. Por eso a Moisés le dice, el pueblo se ha levantado contra mí. Salí, Moisés, que yo voy a eliminar este pueblo. Le dice, no, Jehová, si es que lo vas a eliminar, pasa sobre mí primero. ¿Qué va a pensar por ti? Las naciones que quitaste este pueblo y no pudiste hacer llegar a la tierra prometida. El problema no era Moisés. No era que ellos tocaron por la investidura. O sea, ese era el problema. No era Moisés, no era el nombre de Moisés. Era la investidura que Dios le había dado. Aquí no es problema, Pastor Trinidad. Aquí no es problema, Pastor Francisco o Pastor regional, Pastor Aurelio. Aquí el problema es la investidura. Usted no puede decir, nace importante sea la Pastor Trinidad. Nace importante sea la Pastor Francisco Eía. No, aquí es la investidura. Pastor Trinidad no es nada, pero Dios lo llamó. Pastor Aurelio no es nada, pero Dios lo llamó. Pastor Francisco no es nada, pero Dios lo llamó. Y eso fue lo que pasó aquí, en la regional. Eso fue lo que se pisoteó. Había un hombre alemán que decía, aleluya, de esta manera: el pueblo que no conoce su historia, ignora su presente o no valora su presente para construir su futuro. Yo quiero que mire acá. Y gente que no conoce nuestra historia. ¿Cómo hemos empezado? Solo ve la prosperidad con que usted vino en la camioneta. Y por la gracia de Dios, Dios me ha bendecido también. Y ninguno de ustedes me han comprado. Aleluya. Y veo a todos acá bendecidos. Pero esta iglesia se hizo. El evangelio se predicó descalzo acá. Acá nadie tenía una moto. Acá nadie tenía un vehículo. Me recuerdo, yo era obrero acá. Francisco era nuevito, mi compañero más era presbítero
Amancio, hacíamos los cultos en su casa. Hermanos queridos, el que tenía 5,000 era el más rico entre nosotros. Y a veces yo ya tenía vergüenza del hermano, hacíamos los cultos. Y siempre hay niño que hace barrinche, ¿verdad? Quita la flor, ensucia el guate. Y la hermana tenía que aguantar todo, la hermana Nicolasa. Aleluya. Y me dice, y así hicimos la obra de Dios. Un día compramos este terreno. Aleluya. Íbamos a edificar la casa pastoral para dejar de hacer culto allá y tener un bañito por lo menos para hacerlo culto y los hermanos para usar ese. Aleluya. Me llamó Víctor Soto y me dice, mi tía Ángela está loteando aquí un terreno de 2 hectáreas. Pastor, ahí tiene cedro de primera, pastor, así de grande. No sé cómo vas a hacer, pero llama a mi tía. Le llamé y cuando le llamé, la hermana, muy espiritual, ya estaba hablando en lengua. Y le dije, hermana Ángela, escuché que está loteando. Aleluya. Y yo quiero allí. ¿Quiere terreno, pastor? No, quiero los cedros que está allí. ¿Se recuerda, pastor? Entonces yo llamé, tenía un celular 1100i así, pastor. Le llamé al pastor, le dije, pastor, se me regaló unos cuantas matas de cedro. Y nosotros no tenemos puerta, no tenemos ventana. Pastor, ¿qué podemos hacer al respecto? A pensamitas ese dice, Jaubeiros Enoida. Y bueno, me llamó, pasó media hora y me llamó y me dice, Rojoma y Naise. Vinieron entre 2 con motosierra. Yo tenía que esperarle allá en área 1. Vinimos, pastor Trinidad, en media hora. Echó todo ese cedro que había allí. Y me mira y me dice, cuando ese jamás era Janelomo. Pero mientras él descansaba allí, tenía, hasta ahora me recuerdo sus pañueletas así, aleluya. Y mientras él descansaba y me miraba, nosotros nos metimos en el monte. Hermano querido, Dios es fiel. Encontramos la Pacho, pero ya ha cerrado. Alguien había robado. Acierró todo y dejó allí. Nos convertimos en Mondajamundojojar. Y ahí dice, ese era de mi tía, dice Víctor. Alzamos. Hermanos queridos, alzamos todito esos lapachos de primera, esos cedros, aleluya. Y Dios nos bendijo. Esa noche yo le comenté a los hermanos y tuvimos un culto de gloria. ¿Quiere conocer más otro o un poquitito de nuestra historia? Aquí se levantó esta obra con pancho, asadito, pollada, sopa. Y hablando de pollada, yo me recuerdo que estaba feo con nosotros en Caguaso. Era un domingo, no sé si él me se recuerda. Hicimos una pollada, pastor. Teníamos el tinglado pero pelado, sin las paredes. Y levantamos allí. Vendimos muy poca adhesión, pero por la fe hicimos. Y amaneció lloviendo. No teníamos parrilla, no teníamos nada, cacerola, no teníamos nada. Pero yo dije a los hermanos, ni WhatsApp existía en ese entonces. Vamos a hacer por la fe, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer. Y amén. Cuando fuimos en el tinglado y no teníamos para comprar carbón, pastor. Teníamos los pollos, pero no teníamos carbón. Y cuando me fui allá, vi un camión estacionado allí. Y medio enojado me fui y dije, y me fui al lugar santo que nosotros consagramos a Dios. Pero cuando me vio el conductor, viene con una sonrisa y me dice, pastor, yo soy carbonero. Y si salgo así en la lluvia, se moja mi carbón, voy a perder todito. Entonces entramos aquí en tu tinglado sin pedirte permiso. Pero yo te quiero donar carbón para tu pollada.
Y había un hombre acá que congregaba con nosotros, Artemio se llamaba. ¿Se recuerda ese cocinero? Amaneció en casa. Llevó una cocina, llevó una hornalla. Y me dice, pastor, deja a mi cargo. Era cocinero, no sé si recuerda a Artemio, el cocinero. Yo voy a cocinar, voy a hacer pollo a la crema. Hermano, los 100 adhesiones antes de las 12 del mediodía vendimos todo. Te cuento la historia para que no digan no, el empresario lo ayudó. El único empresario fue él aquí. ¿Quiere adorarle a Jesús? Aleluya. ¿Sabe por qué le estoy predicando este mensaje? Porque en nuestro primer congreso de misión, acá en Queodisco, ese día Pastor Trinidad vino a cantar. Milka era chiquitita con Eli. Vinieron. Y alguien en estos días me pasó, pastor. El del de estudio Fortaleza me pasó. Y yo miré y dije, qué lindo recuerdo. Y me pasó también del primer congreso de círculo de oración que hicimos acá, debajo de los árboles. Y dije, qué hermoso recuerdo. Aleluya. Y qué lindo tener un recuerdo así, no en el YouTube que se puede perder, no en el celular que se puede perder, sino acá, muy adentro. Algo que me ministró mucho, misionero Carlos un día predicó de un empresario rico, poderoso, mega empresario, hipermillonario, un tremendo hombre, que un predicador lo llevó en su casa, o sea, le llevó al predicador, se impactó el predicador de los millonarios que era. Y el empresario era tan humilde y era creyente. Y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que soy empresario? Y desde el día que y conocí a Jesús y Jesús me prosperó y ta. Y le dice, y nunca subió en tu corazón porque era tan humilde. Era aún más humilde que el predicador y el predicador sentía y veía eso. Y le dijo, ¿y no te ha subido en el corazón algún humosito que eres alguien? ¿Y sabe qué le dijo el empresario? Sí, muchas de las veces. Pero le agarró así, Pastor Trinidad. Y lo llevó en una pieza. Y abrió aquella pieza. No sé si estoy contando bien, pero lo que me recuerdo voy a contar. Abrió la pieza y le dice, una espléndida pieza. Le dice, esa es mi pieza de oración. Y mira el predicador, y en la pieza espléndida había una caja de Lutra zapato, de Lutra bota. Y era sucia, con trapo sucio. Y le dice, ¿y ese que tenés allí? Y le dice, porque todas las veces esta pieza es para orar. Y esa caja de Lutra bota es la vez que me sube el humo en la cabeza. Y yo vea y me traiga un recuerdo que yo era un limpiador de zapatos. Que ese era mi principio. Que yo no era nadie antes de conocer a Cristo. Y que todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Uriandara baso menei kiandara manai. Uriandara baso manai. Yo quiero que me regale su mirada aquí. No sé si tiene un limpiador de zapatos en su casa. Pero recuerda esto. Sin Jesús somos un don nadie. Y la gente quiere ver Jesús en nosotros. La gente no quiere saber nada del nombre del ministerio. No. La gente no quiere saber nada de ti, de tu nombre. Del viejo Adán. La gente quiere ver a Jesús.
hoy está sentado entre príncipes, todo se lo debo o todos los debemos a Él. Hoy yo estoy entre príncipes, todo se lo debo a Él. Yo era un perdido pecador, Jesús me alcanzó. Aleluya. Un corazón obstinado y rebelde. Aleluya, no le importa si perjudica la obra de Dios o no. No le importa si le rompe el corazón a un pastor o no. Y esos días yo allá en Buenos Aires comenté a los obreros que fuimos a visitar a ese pastor anciano. Y quería entregarnos una obra. Tremendo. Y porque tenía problema en el corazón. Y dice, catéter ya no me quisieron hacer los doctores tanto en Paraguay como en Brasil. Y siento que voy a morir. Las manitas se le temblaba. Y dice, pastor, nosotros vamos a orar por ti, queremos apoyar tu ministerio. No queremos nosotros esa obra, seguir trabajando. Y dice, pero me daba días de vida. Y algo que me golpeó el alma me dice, o sea, nos dijo, tanto trabajo y tanta atracción ministerial me enfermó y estoy así. Y estoy así. Y yo le miraba al pastor, aleluya, y sufría en ese momento. Yo sentí lo que él sufría por dentro. El problema no es Azarías, el problema es el corazón rebelde de Uzías, que no quiso reconocer la investidura. Y termino con esto. Uzías, hoy yo vengo para presentar incienso. Y Uzías le dice, no te conviene. Perdón, Azarías le dice, Uzías, Uzías, no te conviene. Y dice, no, salga de mi frente. Azarías lo llama a 80 sacerdotes que se le puso enfrente. Y dice, no me importa todos ustedes. Estando con el incensario en la mano, dice que la lepra le brotó en la frente y por todo el cuerpo. Y esta Biblia dice, y murió leproso. Murió leproso, no hubo misericordia para él. Esta noche yo vengo a decir a la regional Alto Paraná, mate ese Uzías rebelde que hay en ti. Digo a la regional Caguazú, mate ese Uzías rebelde que hay en ti. Hay día de gloria que te espera. Y digo a la regional Itapúa, mate ese Uzías que hay en ti. Dios tiene para ti su gloria. Chomenei que andará basomenei, uriandará basomenei que andará manai. Aleluya, aleluya, levante su mano ahora. Una fe, un bautismo, una doctrina, unido hasta el arrebatamiento de la iglesia. El ministerio men crecerá, el ministerio men conquistará, el ministerio men avanzará. Habrá agua para el cansado, habrá pan de vida en los púlpitos, pero echa Uzías, echa Uzías, echa Uzías, echa. Chopecandaraba Sabata. Aleluya. Este es el mensaje que esta noche he traído. Ponga así a tu hermano, así a los obreros.
Y decirle a tu compañero: el día que la carga te es tan pesada, yo te voy a sostener tu brazo. Yo no te voy a matar, yo te voy a levantar, porque somos uno. Dile a tu compañero: yo no te voy a matar, somos uno. Yo iré en tu anexo, lloraré contigo, te abrazaré y levantaré tu mano. Decile a tu hermana, decile a tu hermano: el día que te sientes caer, yo te levantaré. No habrá competencia entre nosotros, y el grande será Jesús. Da la vuelta a tu hermano, ore con él allí, 2 en 2. Da la vuelta, ore 2 en 2. Mientras Mónica ministra, ore por tu hermano, decirle que seguiremos creciendo hasta la venida de Jesucristo. Seguiremos levantando. Sí. Hoy yo vine aquí para adorar. Estoy aquí para